Para Claudia, bien, muy bien. Para Claudia, Natalia, Pilar y Lidia, buenas noches. Flavia, tú eres de prepráctica. Livia, tú puedes cargar tu presentación. Sí, profe, ¿de una vez? Sí, entonces busca un icono que tiene como una forma de computador. Allí le das pues cargar presentación o compartir pantalla y nos vas mostrando. Para hoy, bueno, muy buenas noches nuevamente. Hoy es nuestro quinto encuentro sincrónico, el último encuentro de presentación de casos y la asesoría grupal, la cuarta asesoría grupal. Este espacio lo vamos a dividir en dos momentos, la presentación de las compañeras Livia Harman, Joana López y Yadi Londoño, quienes nos van a presentar su experiencia de trabajo de este semestre y posteriormente a la presentación de ellas realizaré todo lo que corresponde a la explicación de las actividades finales, lo que corresponde a evaluación en línea, informe final y segundo corte de seguimiento a prácticas y otra información que me corresponde entregarles a ustedes. Entonces, Lidia, si quieres, tú ya puedes compartir la presentación, eso. ¿Cuáles son las recomendaciones? Muy importante, tienes 10 minutos para presentar tu experiencia, omitir datos o cambiar datos en algunos casos donde se comprometa la intimidad de alguna de las personas participantes de la experiencia. Y al final, pues hacemos la retroalimentación. ¿Listo? Correcto, profe. Bueno, ¿Se ve ya la entonces, presentación? sí, ya la estamos viendo. ¿Alguien más me puede confirmar si la ve? Sí. Entonces puedes Ok, comenzar, profe. Lidia. Bueno, profe, yo titulé el caso, le di el nombre de burnout o estrés laboral. Le di ese nombre al caso que voy a exponer porque inicialmente no sabíamos de qué se trataba y pues también quiero exponer como la diferencia entre uno y otro. La fecha de inicio, digamos, del primer diagnóstico o del resultado de la observación es 20 de agosto de 2016. Es el momento en que se empezó a notar en la secretaria de la agencia, pues que había unos cambios en cuanto a su comportamiento y a su estado de salud en el trabajo. Entonces, pues este tema llamó la atención porque fue un cambio sustancial en cuanto a su conducta, en cuanto a su forma de mostrar sus emociones, sus relaciones interpersonales. Esta es una persona de 27 años, nació en Ibagué, es soltera, es madre de 2 hijos, tiene bachillerato académico en un colegio oficial y tiene 4 semestres de contaduría en lo que a educación superior se refiere, pero aplazado. No continuó con sus estudios. Vale la pena aclarar que aduce que el trabajo no le da tiempo para seguir estudiando. Entonces, inicialmente, pues quiero aclarar el concepto del estrés laboral y la diferencia que hay con burnout o cuando se habla de que un trabajador se quemó en el trabajo, de la manera coloquial como lo dicen las empresas. La Comisión Europea define el estrés laboral como, pues textualmente, un patrón de reacciones emocionales, cognitivas, fisiológicas y de comportamiento a ciertos aspectos adversos o nocivos del contenido de trabajo, organización del trabajo, medio ambiente de trabajo. Es un estado que se caracteriza por altos niveles de excitación y de respuesta y la frecuente sensación de no poder afrontarlos. Entonces, dicho eso, pues en términos más sencillos, es esa
como alteración emocional que se tiene y ese afán que se tiene por cumplir cuando hay a veces o sobrecarga de trabajo o situaciones de trabajo que no se pueden manejar y la persona empieza a entrar como en ese choque y en ese incremento de, pues, de emociones perturbadoras. En lo que se refiere al burnout, pues es, digamos que un desgaste que ya no consiste en un hecho que acontece precisamente o únicamente en el seno del trabajo, sino que ya tiene otras implicaciones alternas. Es un desgaste profesional o un desgaste laboral que además del estrés crónico tiene como resultado fatiga y desmotivación en el trabajo, además tiene unas implicaciones fisiológicas. Quiere decir esto, lo que yo concluyo es que el burnout es como el paso siguiente al estrés laboral, es la consecuencia del estrés laboral, ya cuando hay una situación que además, en la que además incide la salud de la persona. Y ya hay otros cambios que vamos a ver a continuación. En cuanto a lo que se empezó a observar con la secretaria de la agencia, es que se mostraba muy cansada, sin energías, empieza a tomar pastillas para el dolor de cabeza, empieza a sentirse enferma del colon, a tener colon irritable, situación que dice antes no padecía. En una conversación que tuve con ella, a dormir y se suministraba sol. Además empieza a mostrarse agresiva tanto con los superiores como con los clientes y es una persona que maneja cliente externo y todo eso lo aducía ella pues a su, digamos que se lo adjudica a la acumulación de trabajo que tiene. Aquí había una tablita que saqué de una página de internet y que se ajusta a las otras consultas que hice ya en la bibliografía sobre las diferencias entre el estrés y el burnout. Entonces, les muestro esta tablita como para confirmar la deducción que yo saqué sobre que el burnout es como la consecuencia después de que se ha tenido se ha estado expuesto a grandes periodos de estrés laboral. El estrés laboral, pues, es la sobreimplicación de los problemas, hay hiperactividad emocional, puede haber daño fisiológico, que es un fundamento principal, hay agotamiento y falta de energía física, empieza a haber depresión y se produce como reacción a preservar las energías físicas, puede tener efectos positivos en exposiciones moderadas. ¿Esto qué quiere decir? Que en determinado caso puede el trabajador desarrollar la capacidad de trabajar bajo presión aún estando estresado. Mientras que el burnout ya lleva a prácticamente falta de implicaciones porque la persona empieza a sentirse demasiado deteriorada. Ya además del desgaste fisiológico o de la hiperactividad emocional, lo que hay es un desgaste emocional, hay un daño emocional en el funcionamiento de las personas. Hay muchísimo más agotamiento que afecta también la motivación y la energía física y se tienen, pues todos los efectos son negativos, entonces es una persona que ya empieza a tener más problemas fisiológicos, ya empieza a sentirse deprimida, ya ni siquiera quiere ir a trabajar porque no logra manejar las situaciones laborales. ¿Qué se tomó como herramienta de diagnóstico? Pues en la misma agencia se aplicó el cuestionario de la Organización Internacional validado por la Organización Internacional del Trabajo y que está avalado por la Organización Mundial de la Salud. Y es un cuestionario que mide los niveles de estrés laboral, que consta de 25 ítems y que están relacionados así como está en esa tablita. Es decir, mide condiciones ambientales, factores del puesto de trabajo y de lo que tiene que ver con los tiempos del trabajo, el estilo y dirección de liderazgo, es decir, la relación
con los líderes y la misma relación de liderazgo de la persona que está afectada, la gestión de recursos humanos, las nuevas tecnologías, la estructura organizacional y el clima organizacional, como lo percibe la persona que está afectada. Son 25 preguntas y esas 25 preguntas se miden de acuerdo con los indicadores que vemos aquí. Se le da un valor a cada pregunta. Entonces, por ejemplo, hay una pregunta que dice, siento que las personas de la compañía que las personas no tienen claro cuál es el objetivo de la compañía o cuál es la misión de la compañía. Entonces, quien está siendo evaluado debe contestar de 1 a 7, donde 1 es si esa condición nunca le genera estrés o si esa condición siempre le genera estrés. Si a mí me genera estrés el que las personas lleguen y no sepan de qué se trata la compañía, o si a mí me genera mucho estrés que mi jefe no reconozca la labor que estoy desempeñando dentro de la empresa. El resultado se mide de acuerdo con los niveles que hay allí. Un nivel bajo de estrés va en un puntaje de menor a 90.2, un nivel intermedio va entre 90.2 y 117.2, ya hay estrés cuando se encuentra que el puntaje es de 117.3 a 153.2, y cuando el puntaje es mayor a 153, pues hay un alto nivel de estrés. El resultado fue 160 puntos sobre 163 puntos sobre 175 puntos posibles, lo que quiere decir que esta persona estaba sometida a altos niveles de estrés. Eso sumado a la comparación que se hizo entre los síntomas de la trabajadora y la caracterización del estrés laboral, entonces se concluyó que muy posiblemente el estrés laboral trascendió al síndrome de burnout. ¿Qué se hizo después de esto? Pues se le sugirió a la trabajadora pasar por enviarle a asesoría, apoyo psicológico para que se haga una valoración más completa. Se hiciera una valoración más completa y pues según profesional validado para que haga la evaluación. De todas maneras, también se hizo la del cargo y lo que se encontró es que estaba inicialmente, digamos que esta es una persona que es muy dada a hacer cosas que no le tocan en virtud de colaborar. Entonces es una persona muy colaborativa, muy proactiva, y en ese ánimo de colaboración y de proactividad lo que hizo fue cargarse de trabajo y además adjudicarse trabajo que no le correspondía. Se hizo una revisión del cargo de trabajo y tenía semanas, meses ya con el archivo ahí quieto, atrasado, porque empezó a desplazar Livia, Livia, ¿me escuchas? ¿No me escucha? Se perdió el audio, Livia, desde cuando estabas ¿Desde hablando, dónde, profe? desde cuando estabas hablando que la muchacha era muy comprometida, muy colaboradora, que se estaba cargando de más responsabilidades de las que Bueno, tenía en que. resumen, se estaba cargando más responsabilidades, empezó a trabajar más tiempo del que le tocaba, empezó a trabajar horas extras no autorizadas, empezó a tener, digamos que a desplazar muchas de las tareas que le tocaban a ella porque las contemplaba muy poco importantes con relación a otras que sí estaba haciendo. Entonces encontramos que algunos de los compañeros también estaban recargando tareas
de ellos en su compañera. ¿Qué se hizo? Se hizo la revisión del cargo, se le recordaron sus funciones, se mandó asesoría psicológica, en ese momento está recibiendo apoyo psicológico externo y además se mandó a valoración también con médico porque, por lo que le digo, pues ya no podía dormir si no era con pastillas para dormir y porque estaba sufriendo, además de colon irritable y dolores de cabeza, cefalias. Bueno, dentro de las conclusiones, pues, ¿qué nos trajo eso de positivo? Que se creó conciencia entre los directivos de la empresa sobre la necesidad de hacer el análisis de los riesgos psicosociales de la empresa y de crear estrategias para minimización de los riesgos. La dirección pues se comprometió a remitir a la secretaria de la agencia para que recibiera atención psicológica, como le digo, eso fue lo que se hizo. Y además a propiciar y a liderar el espacio del análisis de los riesgos psicosociales de la empresa y de la creación de estrategias para la minimización de riesgos. Los compromisos de la practicante, pues hacer un acercamiento con los trabajadores para identificar posibles situaciones problemáticas que se estén dando también con relación a estas situaciones o a otros factores de riesgo en lo que tiene que ver con factores psicosociales. Además, se está apoyando pues el cumplimiento de los compromisos que se definieron aquí. Se definieron unas acciones formativas e informativas y una identificación de estresores. Desarrollar charlas y conferencias en el marco de la normatividad legal, pues en temas que tienen que ver con riesgos laborales y capacitar orientar a las directivas, puesto que no se tiene conocimiento necesario sobre el tema. Se pidieron unas charlas a la ARL y unas charlas con unas personas también con referidos conocidos profesionales en el tema y charlas que se apoyaron también desde la práctica, talleres que se apoyaron desde la práctica. Además, pues empezó a hacer el análisis y el estudio de los estresores presentes en la empresa, porque de lo que se trata también es de crear, de hacer un diagnóstico sobre los factores de riesgo y establecer las propuestas y correctivos y las recomendaciones para la reducción. Entonces, pues básicamente eso es lo que quería comentarles y lo que quería como socializar con ustedes sobre el caso que se presentó con esta persona. Bien, Lidia, muchas gracias. Ya entonces en breve conversamos al respecto. Joana, te, te voy a dar el... Permíteme un segundo. ¿Me escuchan? Sí, ya te voy a dar para que puedas cargar la presentación. En la lista. Dame un segundito. Lidia, si le puedes dar detener, eso, ya, detener. Joana López. Ya puedes cargar tu presentación, Joana. Hola, Joana, ¿nos escuchas? ¿Me escuchas? Sí, profe, estoy abriendo la presentación. Ok. Yo cuando utilizo Skype empresarial como que se me bloquea el equipo. Sí, Ya, es recomendable que cierren las aplicaciones que no estén utilizando porque consume mucha banda este tipo de programa. Ya le estás cargando. Sí, profe, a mí me parece que se está presentando. Ok, bueno, entonces esperemos a ver. Profe, no le aparece. Sí, ahí está cargando. Ya está.
Eso, entonces ya tú puedes mover tu presentación y si quieres comienza. De los compañeros ya están viendo la presentación de Joana. Sí, ah Sí, no. profe, ¿qué le están mirando? Sí, sí señora. Entonces si quieres darle aquí abajito la presentación de pantalla completa. Aquí al lado del menos. Ah, eso. Buena profe, buenas noches para usted y para todos los compañeros. Yo estoy realizando las prácticas en la empresa donde laboro, que es una empresa de sistemas. En este momento, el área de talento humano, como la empresa está en crecimiento y cambios, lo que necesitaban del desarrollo de mis prácticas era levantamiento de perfiles. Con esos levantamientos de perfiles, debido al crecimiento y al incremento de empleados, se han cambiado y se han eh, implementado nuevas áreas. Una de ellas es la mesa de ayuda para darle soporte a los clientes de la empresa. ¿Cierto? Entonces, el análisis yo lo hice con la cooperadora que tenía al inicio de las prácticas, que era Melissa Caterina Jaramillo. El área está conformado más o menos entre 11 personas. Las edades son entre 24 y 40 años. Todos son técnicos y profesionales en sistemas. La historia y los antecedentes del problema son que anteriormente, hasta hace más o menos febrero, existiera un área que se llamaba soporte. Y en esa área había solamente, estaba conformada por 4 integrantes, que eran 2 programadores, el líder del área y un asesor que era el que rotaba. Esas 4 personas le daban el soporte a las entidades. Y adicional a esa área había otra área que se llamaba novedades, que era la que se encargaba de dar solución a todos los trámites los clientes enviaban. De acuerdo pues a la necesidad de la empresa y a los cambios, se implementó el área de la mesa de ayuda, entonces se unificó todo lo que era novedades y mesa de ayuda, dándole a los clientes, o el objetivo de la mesa de ayuda es darle a los clientes satisfacción y rapidez en las soluciones. Y esto es lo que ha impactado mucho a los empleados, porque hay personas nuevas que han ingresado a la empresa que se han acoplado, pero las personas que estaban anteriormente en las otras 2 áreas no se han acoplado tan fácilmente, porque esto les ha generado impacto. Ya los clientes febrero a que se les da rapidez en las respuestas. Entonces, se demoran 2 o 3 días más en dar respuesta, entonces ya empieza como la alteración de las entidades y en ellos eso genera como mucho impacto porque no estaban enseñados ni a tener contacto telefónico ni a que los presionaran pues como de dar respuesta ya inmediata. Los resultados que se buscaban con esta área era dar mayor satisfacción a los clientes, pero que no se indispusieran los empleados. Y esto ha generado en ellos estrés laboral, inconformismo en la misma área, aburrimiento en la parte laboral y querer buscar otro empleo. Entonces, se optó con el levantamiento de perfil de acuerdo como a la insatisfacción de ellos en tomar este caso como una experiencia significativa dentro de las prácticas, ya que a ellos se han visto afectados emocionalmente y laboralmente, porque no están dando el mismo rendimiento, no están satisfechos con lo que están haciendo en comparación con lo que hacían antes, de que es la misma respuesta a los clientes y
y la solución de los mismos problemas, solamente que no tenían contacto con las entidades, ni telefónica, ni por ningún tipo de conexión, y es que ellos han impactado, porque a las entidades tener una dificultad con un asociado, con una empresa como tal, con otro, un cooperador, ellos se hay unos que se alteran, otros que mejor llaman y ponen la queja, ellas llaman a la persona que los está atendiendo, y eso es lo que ellos el impacto porque no estaban acostumbrados a eso. El estudio de los objetivos de la intervención, el cliente debe bajar a tratar de conseguirlas, el cliente debe de dejar que la otra persona trate de darle una solución satisfactoria. Largos y complicados interrogantes a los funcionarios, que ellos no están acostumbrados a ello. Eliminar los pensamientos de querer renunciar a la empresa. Eliminar por parte de los clientes comportamientos de agresión verbal. Ofrecer a los colaboradores capacitación de actividad. Ofrecer programas de prevención de riesgos psicosociales a los funcionarios. Se ha optado por tener acontecimientos, pensamientos y creencias, se les ha dado varias capacitaciones donde aprendan a manejar el cliente externo, cómo se deben dirigir a ellos, porque pues ninguno tenía como esa creencia. Los avances y la evaluación de los interrogantes. De acuerdo a las experiencias y a las situaciones comentadas por cada uno de los integrantes del grupo de mesa de ayuda, en encuentro con las otras personas, se están viendo afectadas por los comportamientos sanos de los clientes de la empresa, generando atención permanente y una excesiva manipulación por medio de injustos. Los sujetos por naturaleza se observan en sus acciones, crean constantemente lazos de amistad y relaciones de los cuales con frecuencia se puede romper encontrándose con situaciones muy diferentes. La conclusión a la que se llegó es que los funcionarios de la mesa de ayuda presentan serios inconvenientes en cuanto a autoestima en relación a la existencia de un activo en su diario vivir. Esta situación ha hecho que las relaciones interpersonales se vean afectadas, incidiendo de forma en la vida laboral. Las dificultades de la institución. Por el cambio de cooperador, yo pues tuve que suspender por unos días lo que es la experiencia significativa, ya que se debía realizar el análisis de cada área dentro de los procesos de la empresa como y para esto requería del acompañamiento del cooperador, el cual en tiempo no lo tenía. Y el seguimiento especificar si realizó o se realizará en qué periodo. Este seguimiento se está realizando en el área de 2 meses por las mismas circunstancias. Por ejemplo, el sábado tenemos a una persona experta en el tema porque en este momento no es operador, no es psicólogo. Entonces se contrató una psicóloga, se va a hacer el sábado toda la mañana unas pilas psicosociales para aplicarlas de acuerdo como a lo que se pudo encontrar en el levantamiento de los perfiles, que fue estas inconformidades en el área. La profe. Hola. Bien, sí, Joana, listo, Joana, muchas gracias. Profe, ¿aquí me escucharon todas las posiciones? Sí, sí, yo te escuché bien, no sé los compañeros si de pronto estuvieron. En algún momentico se escuchaba medio cortado, pero estaba bien, no te preocupes, muchas gracias. Muchas gracias a usted, profe. Bueno, ¿alguno de los compañeros tiene alguna pregunta, algún comentario? ¿Algo que quieran compartir de pronto con las compañeras? ¿Preguntas? ¿No? Bueno, yo sí tengo una pregunta a Joana. Sí, profe. Tú mencionas en los objetivos terapéuticos eliminar en los clientes comportamientos de agresión verbal.
¿cómo manejarían eso sabiendo que es un tema que es muy externo? Pues, profe, en este momento la manera que se está manejando es como las 11 personas de las que hay en este momento en el área de mesa de ayuda, no todas estaban destinadas o acostumbradas a manejar clientes, porque solamente el contacto era correos y ya. Entonces, se está capacitando lo que es el líder del área, programador que es el coordinador del área y mi persona para atender a los clientes, solamente nosotros tres. Y las demás personas, o sea, los otros 8 integrantes no tienen contacto para nada con las entidades. Y se trata de resolver es por medio de nosotros tres. Porque como todo el mundo se le estaba pasando, o sea, todas las llamadas que entraban que eso viene a ser como un call center. Se le estaba dirigiendo la llamada a la persona por la que preguntaban y esto era lo que estaba generando como mucho caos porque ellos no están acostumbrados a atender a los clientes y menos pues así telefónicamente. Entonces les hacían preguntas, lo que ya se está haciendo es por medio de nosotros tres. Entonces ya por medio de las 3 personas que atendemos los clientes, sea telefónicamente o por una conexión o por Skype, si ya pues toca programar, si requieren como tal del programador o que les explique lo que a lo que se les dio respuesta, entonces ya se programa la cita o se programa la conexión por Skype, como para que ellos se puedan preparar y no les pongan como así tan de momento. Y eso pues nos ha dado mucho resultado y se ha visto como mejor satisfacción. Pero entonces habría que no sé, redactar el objetivo en términos, porque queda eliminar en los fines comportamientos de agresión verbal. O sea, ustedes lo que están haciendo es un tema de manejo interno, no lo están manejando externamente, entonces habría que de pronto revisar ese objetivo. Por lo demás está bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta, sugerencia para Livia y para Joana? Bueno, el día de hoy teníamos pues la presentación de tres casos, Livia, Joana y Yadi. Al momento no se ha presentado Yadi, entonces pues procedo a hacer la retroalimentación de los casos. Con respecto al caso que nos presenta Livia, el tema del burnout, hay que considerar que el burnout no solamente lo podemos ver desde la perspectiva organizacional, sino que como se hizo el análisis, como hicieron allá, hay que verlo también desde lo individual, porque no solamente el burnout viene con factores propiamente del trabajo, también entran a jugar como factor de riesgo todo el tema personal, bueno, lo que corresponde al individuo como persona y no como trabajador solamente. Entonces considero que es muy importante desde lo organizacional, en esos casos cuando se lleguen a presentar situaciones de personas que están de pronto presentando síntomas o rasgos de burnout, hacer un abordaje psicolaboral que les permita, como quien dice, manejar la situación y evitar que se lleve a precisamente ser un estrés más agudo y pues también lo que nos comentaba Lidia, pues también con ser consecuente con las cargas laborales y pues entre los compañeros trabajar ese tema de la comunicación y del apoyo social. Una cosa es que yo apoye a mi compañero y otra cosa es que yo le recargue a mi compañero las responsabilidades. Entonces hay que concientizar mucho, trabajar mucho desde lo individual y desde lo grupal. Y con respecto al caso de Joana, considero que es un caso muy claro en términos de una necesidad que se da con respecto a los perfiles de cargo, que creo que muchos de ustedes están trabajando perfiles de cargo o están trabajando perfiles de cargo dentro de sus organizaciones, y si ustedes se han dado cuenta, los perfiles de cargo facilitan de alguna u otra manera, bien llevados, una muy buena dinámica organizacional cuando al empleado se le hace una buena inducción de ese perfil. Entonces es también considerar la forma en que cómo se hacen las intervenciones dentro de la empresa y que la misma empresa está generando
de pronto dinámicas que no son tan adaptativas para los trabajadores al no generar información clara. Y ustedes saben que somos personas y de las excusas a veces nos colgamos, entonces si yo no tengo claro qué es lo que hago, pues lo hago a mi manera. Y pues los resultados van a ser a mi manera y de pronto no son los resultados alineados a los objetivos organizacionales. Entonces es muy importante trabajar en este establecimiento del perfil de cargo para que sea un documento serio que contenga todas las habilidades, las competencias, las funciones, el objetivo, una estructura organizacional, a quién le reporta, hasta qué punto toma decisiones, todos los aspectos que están contemplados dentro de lo que es perfil de cargo y que les permita a las personas tener una claridad organizacional. Cuando usted tiene claridad organizacional, incluso también tiene una claridad frente a la idea, a qué identidad va a adoptar. Entonces eso también favorece de alguna u otra manera el clima organizacional. Entonces muchas gracias Claudia, Joana y Lidia por su presentación. ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario al respecto? Si no, ya procedemos a la segunda parte de la reunión de este encuentro. Bueno, ok. Entonces, con estas presentaciones terminamos todo lo que corresponde a la sustentación, la presentación de la actividad número 2, que es la experiencia significativa o estudio de caso. Y pasamos a todo lo que corresponde al espacio ya de la asesoría, la cuarta asesoría grupal, que el objetivo de hoy es presentar, darles a ustedes a conocer. Más que darles a conocer es recordarles, pues porque toda la información está contemplada desde el principio del curso en el calendario y que me interesa que se vayan exactamente y que se vayan abarcando y que se vayan, o sea, que ustedes tengan claridad de qué es lo que estamos empezando a trabajar como parte final de este proceso. Tengan en cuenta que hoy esta semana comenzamos la semana 15 y realmente ya nos queda la primera semana de octubre y la segunda semana de noviembre, o sea, nos quedan 2 semanas realmente de prácticas. Entonces, es importante que tengan claro qué es lo que viene y cómo vamos a terminar este semestre, de manera que lo terminemos de forma adecuada, tanto académicamente como en la agencia. ¿Listo? Entonces, en primera medida les voy a hablar de la actividad evaluación en línea. Permítanme un segundo, voy a compartir mi escritorio. Me avisa alguien, por favor, cuando ya lo esté viendo. Listo, ahí creo que ya lo ven. Ya lo están viendo. Listo. Entonces, en este momento ustedes no tienen acceso a esta presentación porque las actividades, como ustedes se han dado cuenta, se activan y se desactivan de acuerdo a las fechas programadas. Entonces, en este momento no están viendo esta presentación que les estoy mostrando. Esta es mi lista de docente, ¿sí? En esta actividad es una evaluación en línea que tiene un porcentaje vale un 10%. Ay, perdón, que se metí mal el dedito. Tiene un 10% dentro de lo que es el porcentaje final o total de la práctica profesional, ¿sí? Esta actividad se les va a habilitar a ustedes a las 0 horas del viernes 28 de octubre y se cierra a las 11:45 de la noche del domingo 30 de octubre. Es una evaluación en línea, es individual, es una evaluación que está diseñada con base en todo lo que hemos trabajado estos semestres, tanto en contenidos como en conocimientos del área organizacional,
cátedras libres, encuentros sincrónicos, encuentros grupales. Entonces no van a encontrar nada que no se haya visto. O sea, no les estoy preguntando nada que no hayamos visto, a diferencia de que ustedes quizás no vieron las grabaciones, ahí sí ya implica que tienen desconocimiento. Pero si están al tanto y al corriente de los cursos, del curso, encontrarán la información. ¿Qué es importante, muchachos? Revisen muy bien las instrucciones de la prueba. Si ustedes se van a sentar a responder la evaluación, es que se sienten y destinen 1 hora a presentarla. Esta prueba es de única presentación y de presentación en ese momento. No es que yo ahorita respondo 5 y mañana respondo 6 o respondo otras preguntas. Entonces, a la hora que usted se siente, destine ese espacio para responder a su cuestionario, ¿sí? Son 60 minutos que corren desde el momento en que usted le dio comenzar. Es muy importante que revisen muy bien las instrucciones para que sepan cuáles son como las recomendaciones. Les sugiero que contesten muy sinceramente. No quemen tiempo intentando buscar las respuestas en internet, en Google, me voy a volver aquí o me voy a volver allá, porque van a perder tiempo. Si transcurrió los 60 minutos, el tiempo se cerró, el tiempo finalizó y ustedes llevaban 3 preguntas, es válido el intento, ¿sí? Si se llegan a presentar problemas tecnológicos, específicamente que sean de la plataforma, es decir, que la prueba por X o Y razón ese día Blackboard está presentando errores, inmediatamente una captura de pantalla, un print de pantalla o un corte de pantalla, como ustedes lo quieran hacer, y me lo envían al correo electrónico. Solamente en esos casos, que se me fue la luz, que llovió, que tronó, que el perro me mordió el cable y me quitó la conexión, lo siento mucho, pero precisamente por eso soy muy enfática en que en el momento en que se vayan a sentar, revisen muy bien las instrucciones y le dediquen tiempo. Es recomendable que tampoco vayan a utilizar, no carguen la banda de su internet, porque la Blackboard y más este tipo de actividades comen mucha internet. Entonces de pronto se les cayó o algo así y pierden ustedes su trabajo. La puntuación y la información de los resultados solo estará disponible hasta el lunes a partir de las 9 de la mañana. O sea, después de que ustedes presentaron su prueba, no pueden ver ni la puntuación ni las respuestas. Ya entenderán ustedes por qué razón, y ustedes más que yo saben por qué, ¿sí? Que también es importante, tengan en cuenta que esto es una actividad más que medir conocimientos, es un tema de que ustedes lo aprovechen para saber de verdad qué es lo que han estado pendientes, qué es lo que han estado trabajando, aprovechenlo ustedes como una evaluación para ustedes mismos. ¿Listo? Bueno, ¿alguna pregunta de la evaluación? Mire, otra cosa, no dejen para presentar esta prueba el domingo a las 11 de la noche. Considere que son 60 minutos. La plataforma se desactiva a las 11:45 de la noche, ¿sí? Si ustedes ingresaron a las 11, es muy probable que la plataforma se cierre, y si usted no completó la prueba en esos 30 minutos o 45, la plataforma se cierra y da por intento válido. Entonces, no dejen todo para lo último, muchachos. Tienen 3 días para presentar esta evaluación. Otros cursos, otras materias, otros profesores lo dejan solamente 1 hora, 2 horas. Entonces aprovechen esos 3 días para escoger un buen momento y presentarla adecuadamente. ¿Tienen preguntas al respecto de esta actividad? Les recuerdo, inicia viernes a las 00 horas del 28 de octubre, finaliza domingo 30 de octubre a las 11:45 de la noche.
¿Preguntas al respecto? Listo. Entonces, cuentas claras, chocolate espeso, mis amores. Bueno, esta es la primera actividad que tenemos de cierre. ¿Qué más tenemos para el cierre? Tenemos el informe final de la práctica. El informe final de la práctica es una actividad, espera, les muestro primero acá. Ay, Jesús, ahora, ¿por qué esto se puso lentito? Bueno, esta es la actividad número 4, es una actividad que tampoco en este momento ustedes la visualizan, pero sí están viendo el modelo del informe final en la parte de los documentos, ¿sí? Ya podían descargar el modelo. Entonces, esta actividad se habilita el 1 de noviembre, ¿sí? De hecho, la tengo habilitada para que se abra desde el lunes 31 de octubre. Pero ustedes la van a ver desde el 1 de noviembre. Y se cierra el domingo 6 de noviembre. En ese plazo, en esa semana, es decir, la semana entrante, ustedes tienen que subir su informe final. Ese informe final da cuenta de todas las actividades realizadas en la práctica con los indicadores correspondientes y los resultados correspondientes hasta el 11 de noviembre. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a tener una semana en que hay que proyectar las actividades. ¿Listo? Entonces, esta misma pantalla la van a ver ustedes disponible la próxima semana. Quiero explicarles el informe final. Este modelo de informe final ustedes lo tienen disponible aquí donde dice documentos, formalización de prácticas, aquí modelo de informe final. Este mismo modelo. Entonces, esto es un modelo, no significa que es lo que hay que coger y completar y llenar. ¿Por qué? Porque esto hay que ajustarlo a normas APA. Entonces, el informe final es un informe gerencial, un brief, un resumen, una síntesis de todo el trabajo ejecutado en las prácticas profesionales, ¿sí? Entonces, este informe ustedes tienen que entregar, me tienen que entregar a mí una copia, que es la que envían a través del enlace de esa actividad que les acabo de mostrar, y tienen que dejar una copia en su agencia, ¿sí? Entonces, ese informe, como lo digo acá, requiere dedicación, esfuerzo, presentación adecuada, que demuestre las competencias tanto de escritura, de redacción y competencias en psicología que ustedes han adquirido. Ojo con la ortografía, ojo con la redacción, ojo con la forma de presentación. Esto no es un corte y pegue porque esto responde a lo que ustedes hicieron. Por eso no es coger otra experiencia por allá, otro modelo de informe por allá de internet, no, sino que esto es lo que va a dar cuenta de lo que ustedes hicieron dentro de esa agencia. Debe estar construido en normas APA, entonces ustedes pueden consultar las normas APA. Yo les recomiendo buscar la página del Centro Javeriano, ya ahorita les coloco el enlace. Las normas APA 2006, que quede bien presentado, debidamente referenciado, citado. La portada, fecha de inicio y fecha de finalización. Tengan muy claro, muchachos, que el informe da cuenta de todas sus actividades de la práctica, es decir, desde el 18 de julio hasta el 11 de noviembre, ¿sí? La fecha de entrega es del 1 de noviembre al 6 de noviembre. ¿Por qué? Porque la última semana yo la necesito para revisar y calificar, porque el semestre lo terminamos el 11 de noviembre. ¿Listo? La tabla de contenido es muy recomendable que la utilice, que la manejen a partir de los niveles, de los títulos. La pueden manejar desde esta aplicación de Word que les permitirá pues
Sí, Caterine, estoy presentando mi escritorio. ¿No lo están viendo? En este momento no, porque estoy viendo la pantalla. Sí, profe, sí se ve. Debe Ah, hacer lo mismo que yo hice, volver a salir. sí, Caterine, si de pronto no estás viendo, y sal de la sala y vuelves a ingresar y ojalá pues con otro explorador que no sea Chrome. Entonces, bueno, como íbamos, la tabla de contenido, una tabla de contenido bien presentada, bien organizada, o sea, acuérdense que esto va para la agencia también, esto no es una actividad de entregar por entregar, sino que evidencia que pues ustedes han adquirido ciertas competencias. La introducción es lo último que se hace. La introducción es, de hecho les voy a colocar lo último que se hace porque la introducción da cuenta de la organización del trabajo, o sea, nos va a mostrar a los lectores qué fue lo que se hizo, cómo se hizo, cuáles fueron los resultados obtenidos, cómo está distribuido el trabajo. Es una cosa muy concreta, pues tampoco es un resumen, pero es un texto que me va a permitir abrirse uno a lo que va a encontrar en ese informe, ¿sí? Los objetivos son los objetivos de la práctica, los objetivos planteados. El objetivo general debe estar aquí, el objetivo específico debe estar aquí. Todo esto que está en cursiva son ejemplos que yo les pongo de cómo debería estar, ¿sí? Si usted dijo que iba a apoyar el proceso de selección de personal, entonces, ¿cómo es este porcentaje de cumplimiento en ese proceso y qué hizo para cumplir eso? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, acá, mencionar el objetivo planteado en la práctica. El objetivo puede ser, por ejemplo, realizar actividades de capacitación a los empleados. Entonces, aquí cuántos talleres hizo. Pero esto corresponde a lo que usted se planteó en la práctica, es decir, los objetivos del proyecto de práctica. Entonces, quienes tenían los objetivos en las observaciones que yo les hice, que tenían los objetivos mal, deben revisarlos, ¿sí? Y ajustarlos. Acá colocan cuál es el porcentaje de cumplimiento, debe ir expresado en indicadores y justificar o explicar por qué se cumplió y por qué no se cumplió el objetivo, los objetivos. Listo. Una reflexión profesional, que esa manera de ensayo, esa reflexión personal no es, yo considero que la psicología organizacional es un área muy bonita y que le apruebo, no, una cosa que sea sustentada teóricamente. Para eso ustedes están haciendo una reflexión teórica desde sus funciones, desde sus competencias. Es muy importante que lo escriban en tercera persona porque esto lo va a leer otra persona. No se va a quedar solamente para usted. Entonces esa reflexión debe ser a manera de ensayo. ¿Cuáles son las funciones y actividades que desempeñaron? No es coger el control de actividades y pegarlo. Es un cuadro resumido donde se van a dar cuenta de los grandes bloques de actividades que ejecutaron para dar cumplimiento a esos objetivos, ¿sí? Actividades de atención individual, en algún caso pues las asesorías psicolaborales, en algunos casos sí, muchos compañeros realizaron actividades individuales. Entonces, ¿cuántos se hicieron asesorías, acompañamientos, evaluaciones, entrevistas? ¿Sí? Y aquí la característica, entonces yo hice, por ejemplo, 10 entrevistas, listo, 10 entrevistas, 5 hombres, 5 mujeres, ¿sí? Que dé cuenta de una caracterización de la población. Muchos de ustedes no trabajaron ni con niños ni con este tipo de población. Entonces, ¿qué pueden hacer? No aplica. ¿Por qué? Porque sencillamente pues no los trabajaron. En caso de que no aplique, ¿no? Entonces, bueno.
¿Cuáles fueron los motivos de esa asesoría? Entonces, por ejemplo, remitieron a una persona, un jefe de área envió a una persona a su espacio de practicante porque consideran que la persona bajó en rendimiento laboral o tuvo un problema, se peleó por ejemplo con una compañera de trabajo, hay problemas remitidos por el Comité de Convivencia Laboral. Entonces, especificar cuál fue el motivo de la consulta. Consulta no hay necesidad, en este caso no hay que verlo solamente como un tema clínico, sino motivo de la atención. Mejor entonces cambiémoslo aquí para que no haya confusión. Motivo de la atención y cuántos consultantes. Hacer un análisis cualitativo de la información, es decir, algo que, o sea, no es solamente poner a hablar las tablas, sino que las tablas poder acompañarlas de un análisis cualitativo de qué es lo que sucedió, cuáles son esas características de las personas, porque un análisis de las principales problemáticas intervenidas, cuáles fueron esos posibles factores de riesgo, cuáles son esos factores protectores. Caterín, si quieres sal de la sala y vuelves a ingresar, porque creo que todos sí la están viendo. De todas maneras puedes buscar en la página. Caterín Gutiérrez. ¿Quién es Caterín Gutiérrez? Caterín, tú eres de prepráctica. ¿Y por qué te prestaron el link si el link está en la... Ok, Luis. Entonces sal de la sala y vuelves a ingresar por otro explorador. Listo. Que te quede más fácil porque la presentación sí la están viendo creo que todos. Bueno, continúo entonces. Análisis cualitativo de la información. ¿Qué actividades hicieron grupales? Talleres, capacitaciones, procesos de selección, visitas domiciliarias, elaboración de manuales, elaboración de perfiles, elaboración de... Bueno, ¿qué actividades realizaron? ¿Sí? Y lo mismo, colocar cuántas actividades o procesos, a quién fue dirigido y cuántas personas. Entonces creo que los ejemplos que les estoy colocando son de alguna otra manera claros y les permiten pues como tener una idea de qué es la información que va ahí. Por eso en principio de la práctica, cuando les expliqué el proyecto y todo lo que son las actividades, les decía que era muy importante ir caracterizando la población. Si ustedes no hicieron ese ejercicio, muy seguramente van a tener dificultades para elaborar este. ¿Qué les pido? Háganlo bien, no coloquen por colocar cosas. ¿Listo? Lo mismo, analizar cualitativamente las actividades grupales. ¿Qué otras actividades realizaron? Que fue el día del empleado, que fue el día del hongo, que fue la capacitación, que me llevaron una capacitación sobre riesgos, que me mandaron de delegada a la empresa una campaña tal, me invitaron a participar en un curso de preparación o me capacitaron en la prueba X. Entonces, ¿qué otras actividades realizar? ¿Qué es lo importante acá en este espacio? Pues obviamente actividades que correspondan de alguna otra manera con la práctica. Aquí no es colocar las actividades que de pronto sean de su trabajo o que correspondan a otra cosa que no tenga nada que ver con la práctica. Aquí van esas actividades que estén ligadas a la práctica. ¿Sí? ¿Cuáles son las conclusiones que se presentan de su práctica? Conclusiones analíticas, conclusiones críticas, reflexivas, no conclusiones, sí, es que aprendí mucho en la práctica profesional o aprendí poco, no, o sea, cosas que evidencien que ustedes han tenido un proceso de reflexión crítico y competente de su propio proceso y del proceso con la gente.
y buscar recomendaciones o sugerencias que se puedan realizar. ¿Qué se les recomienda? Dejar con el informe copia de todos los los documentos de la práctica, si no los han dejado. Si ya las dejaron, pues este puntico lo pueden omitir. Al principio a ustedes se les dijo, tienen que dejar en la práctica, en la agencia debe quedar copia de la carta de presentación, del convenio, del proyecto, de la ARL, las guías del control de actividades, el control de actividades de primero y segundo corte firmados debidamente, analizados todo, y copia del informe, ¿sí? ¿Yo qué les recomiendo? Por experiencias pasadas, es importante que esto lo entreguen con una cartica, señor, al representante legal o al cooperador, agradeciendo el espacio, hago entrega de los soportes correspondientes de mi práctica profesional, hagan un listadito y que tomen el recibido de esa carta, ¿sí? Hemos tenido casos donde los cooperadores al final nos dicen, aquí el practicante ni pasó y nunca me dejó nada, nunca me dejó una carta, nunca me dejó entregó proyecto, nunca me entregó nada. Entonces queda el practicante mal y queda uno colorado también, ¿sí? Entonces, por recomendación, entreguen las cosas debidamente soportadas. La bibliografía debe ir en normas APA, los anexos correspondientes a lo que vayan a adjuntar y el nombre y firma del practicante, ¿sí? El documento como tal me lo deben enviar en Word. Ya de pronto esta última hoja de la firma si la pueden escanear y me la pueden enviar escaneadita, firmada. Listo. Preguntas del informe. Profe, con Gladys, ¿cómo está? Yo, mija. Profe, esa última parte que usted estaba diciendo sobre la carta, que como hacer pues el listado, es otra carta que tenemos que firmar. No, esa carta usted la hace entregándola ya. O sea, yo les recomiendo, no es camisa de fuerza, pero lo que les digo, por experiencias pasadas, es mejor que ustedes entreguen eso debidamente soportado. Dejen en evidencia que ustedes entregaron todos sus documentos, su proyecto, su informe, todo eso. Porque le entendiera como que ellos también le firmaban a uno, porque... No, ellos ya obviamente es el radicado o el recibido. Que para firmar eso es una cosa supremamente difícil. No, porque tú ya lo puedes, por ejemplo, radicar a tu cooperadora o a la secretaria que te den el número del recibido. Bueno. No, eso sí ya no es necesario que el gerente. Ya si ustedes consideran pues que obviamente se lo pueden entregar y eso sí, maravilloso. Pero es como el soporte de que ustedes entregaron esa actividad. Ok, gracias. Listo. ¿Preguntas al respecto? ¿Tienen alguna inquietud? ¿Todo muy claro? Sí, está claro todo. Listo. Entonces paso a la siguiente actividad. ¿Cómo? Profe. ¿Qué hubo? Claudia, no sé si va a hablar de lo siguiente, del seguimiento. Sí, ya paso a ese. Ah, bueno, listo. Ya paso a ese. Es que vamos por partes. Bueno. Listo. Disculpe. Tranquila. Gracias. Yo les he escrito durante todas estas semanas cuáles son las actividades que tenemos vigentes o que estamos desarrollando. Entonces ya les hablé el informe final. Entonces corresponde al segundo corte del seguimiento de la práctica, que ese ustedes sí lo están viendo porque está habilitado desde el 10 de septiembre y cierra también el 6 de noviembre. En este segundo corte, a ver, pasemos acá, tiene un 10%, tiene, ¿qué me interesa? Me voy a detener un poquito acá en este cuadro. Yo a la mayoría, no, a todos los evalué de acuerdo a estas características, ¿sí? Entonces, ¿qué viene acá? ¿Qué se evalúa en este segundo corte?
participación sincrónica en encuentros. Si no participaron de forma sincrónica y escucharon la grabación, el envío de las relatorías de cada una de las grabaciones. Eso vale 8 décimas. Si no participaron en todo, pues no van a tener las 8 décimas. Si participaron solamente en uno o en determinado número, pues se divide esas 8 décimas en el número de encuentros. Entonces no es que hicieron una sola participación y ya tienen las 8 décimas, ¿no? Quiero aclararles eso. El envío del control de actividades del segundo corte y la entrega de las evidencias tiene un punto, vale un punto, ¿sí? Entonces, ¿qué es la entrega de evidencias? Si ustedes dicen que en el control de actividades ustedes hicieron taller de capacitación de riesgos, listo, entonces ¿dónde están las evidencias de la capacitación de los riesgos? Si hicieron manual de funciones, ¿dónde están los manuales de funciones? ¿Dónde están las evidencias de las actividades levantadas? ¿Sí? Entonces, vale, ese punto vale 1. La primera, bueno, no estoy segura específicamente la fecha, pero yo les avisaré en su momento. Creo que la primera semana de noviembre se habilitará el Centro Virtual de Prácticas, habilitará un enlace que se llama autoevaluación del estudiante. Esa autoevaluación del estudiante, la nota que obtengan tiene un porcentaje de 8 décimas. Listo. Participación de foros temáticos que ya cerraron, cerró en septiembre, ya no se reciben absolutamente nada más. Que era el foro temático número 2 para este corte, de acuerdo a la calidad de la participación, pues tendrá 8 décimas, ¿sí? Puntualidad, diligencia, organización, cumplimiento de normas APA, atención a las reglamentaciones y orientaciones del docente, 8 décimas. ¿En qué voy a mirar esto? En que las observaciones que yo les hice en el proyecto, las observaciones que se les hicieron a medida de todo el curso de la práctica se estén cumpliendo, que en el informe final esté bien redactado, que tenga, bueno, todo lo que corresponde a retroalimentar. Y las asesorías individuales. Si no tienen asesorías individuales, pues obviamente no van a tener 8 décimas, ¿sí? Si tienen una sola asesoría individual, pues no van a tener 8 décimas. Va a ser proporcional al número de asesorías. Listo. Ese es el 10% del corte de la práctica. Lo demás no me voy a detener porque, muchachos, es exactamente lo mismo que el primer corte. Entonces, ese corte debe ir, que es importante que este control de actividades vaya firmado en original por su cooperador, haya sido revisado, ¿sí? Que ustedes también pues lo hayan firmado, lo hayan verificado. El bloque pasado encontré cortes que me mandaron sin firma a los estudiantes, entonces pues parte uno de la buena fe, pero no significa que lo vuelva a aceptar. ¿Listo? Porque ustedes saben, y para eso se les está abriendo este espacio, para explicarles bien cómo es las actividades. ¿Tienen preguntas al respecto, muchachos, del...? Profe, yo. Dime, Claudia. ¿Cómo se llama? Ese corte de seguimiento, el control de actividades, a partir de donde dejamos la última vez. Exacto. Otra vez todo. No, este corte, a ver, ustedes me rindieron con el primer corte, me rindieron desde el 18 de julio hasta el 11 de septiembre, 9 de septiembre, ¿sí? Porque el corte se venció el 12 de septiembre. Este segundo corte viene desde el 12 de septiembre hasta el 11 de noviembre. ¿Qué implica? Como ustedes lo tienen que entregar el 6, hay que proyectar una semana, ¿sí? Hay que proyectar la última semana. La última semana no significa que la práctica terminó el 6 de noviembre con la entrega, no. Si usted, hay que cumplir y comprometerse a cumplir las actividades que ustedes se comprometieron a cubrir hasta el 11 de noviembre, porque la práctica termina el 11 de noviembre, ¿sí? Para que quede clara esa parte. Entonces, ¿qué es lo que van a entregar ahora? Del 12 de septiembre al 11 de noviembre.
¿Listo? Bueno, para responderle a Joana, cada una de las guías de las actividades tiene este mismo cuadro, Joana, ahí puedes tener claramente los porcentajes. Además, cada una de las presentaciones de las actividades también tiene su porcentaje incluido, porcentaje de calificación, entonces eso lo puedes consultar con detenimiento en cada una de las actividades. Bueno, preguntas más del seguimiento. Profe, usted le va a enviar a los cooperadores un link para ellos evaluar, porque hoy me preguntaron por ello. Sí, ahí paso para ese punto, entonces, Claudia, ese era el siguiente. Bueno, hay un tema que es el segundo corte de la evaluación del cooperador. En su momento se les hará llegar a cada cooperador, a su correo, al correo del cooperador, el enlace para evaluar la práctica. Esa evaluación corresponde al segundo corte, ¿sí? Entonces, eso más o menos se estará habilitando la primera semana de noviembre. Aún no lo ha pasado el centro virtual. Tan pronto no lo pase, yo les envío a los cooperadores e igual les notifico a ustedes para que les recuerden a ellos. ¿Listo? Es muy importante, muchachos, que le digan a su cooperador que los evalúe, pero también es muy importante, muchachos, que le digan a su cooperador que no es porque de pronto es usted, o porque es el amigo, o porque es la amiga, la conocida, la trabajadora, bueno, no, que sean críticos, que les ayuden en sus procesos de evaluación, o sea, dándoles sugerencias, ayudándonos también en la universidad para hacer un proceso de formación un poco más coherente, más completo, para apoyarlos a ustedes de mejor manera, ¿sí? No es que porque, ay, si usted me cae bien, le pongo 5, no, o sea, también sean exigentes ustedes mismos con sus cooperadores, ¿listo? Porque hemos tenido experiencias donde encontramos que el estudiante no cumple las competencias y el cooperador le pone 5. Entonces uno mira, pero ¿qué pasó ahí? ¿Sí? Entonces hay que ser coherentes, mis amores, con ese tema de que también sean ustedes exigentes con su propio proceso de formación. ¿Listo? Bueno, preguntas de este segundo corte de evaluación de cooperador. Eso, Claudia, que sean objetivos. Bueno, ¿qué más? ¿Preguntas? Ok, listo. Bueno, entonces, ¿cuándo cerramos semestre, muchachos? 11 de noviembre del 2016. Cerramos semestre, cerramos, para muchos ya es cerrar carrera, para otros es continuar un espacio. ¿Qué recomendable? Quienes están en primero y segundo nivel de práctica y quienes van a seguir en la agencia, en esa misma agencia, vayan revisando nuevas necesidades, no se queden haciendo lo mismo, ¿sí? Sean exigentes, vayan elaborando otro diagnóstico, vayan tomando mayor información que les permita para el semestre entrante empezar a plantear su proyecto y no perder tiempo en la elaboración, sino que de una vez de entrada ustedes ya saben qué es lo que van a hacer. O quienes se trazaron objetivos a largo plazo en la práctica, ya los tengan claros y ya vayan, como quien dice, el día que arrancaron la práctica y que quedaron afiliados, ¡pum!, arrancamos de lleno, ¿sí? Quienes van a terminar ya su práctica, es decir, quienes están en nivel 3, es muy importante cerrar muy bien. Entonces, con más razón, ellos dejaron unos muy buenos informes de la práctica, o sea, que ese informe final evidencia que ustedes pasaron por su sitio de práctica y dejaron impacto, generaron una necesidad de decir, vea, sí, necesitamos un psicólogo, o mire, tuvimos un practicante que qué maravilla. Vea, qué tristeza cerrar ese sitio porque se acabó la práctica y porque el practicante ya se graduó, pero que queden evidencias de que ustedes estuvieron ahí, que pasaron por ahí y dejaron muy buenas impresiones, ¿listo? Y sobre todo, las evidencias de que ustedes aprendieron.
Yo les digo una cosa, muchachos, y es que quienes tienen ya de pronto una carrera universitaria, pero en la psicología, la universidad nos enseña la mitad de las cosas y la otra mitad no la aprendemos nosotros a partir de la experiencia, de la formación, de las exigencias en las organizaciones, de nuestra curiosidad. Entonces, la psicología es un camino que exige. Entonces, para que ustedes también tengan contemplado esa partecita, que no es solamente, ya listo, me gradué y listo, sino que pulan su conocimiento, quienes puedan especializarse, quienes puedan hacer sus estudios de posgrado para que vayan cogiendo su orientación, y eso es bienvenido. Listo. ¿Qué más recomendaciones? Revisen escritura, revisen redacción, nada de copia, nada de que esto me suena bonito de internet, entonces lo copio, lo pego, no. Es la experiencia suya y la experiencia de la agencia puesta a dialogar. Listo, entonces no se acostumbren a copiar, a tomar cosas de internet, o por lo menos que no estén citados, sino acostúmbrense a ir elaborando y a darse en la pela y a darse en el gusto de que ustedes mismos vayan construyendo. Listo, no sé, preguntas, todo muy claro o todo no muy claro. Hola, hola. Sí. Sí, profe, una pregunta. Señor. ¿Sí me escucha? Perfecto. Bueno, tengo dos preguntitas con respecto al segundo curso, los que no hemos, al menos en los primeros encuentros sincrónicos, hacer relatorías. No, ya lo calificado, ya corresponde al segundo 50 Ever. Sí, no, pero en estos últimos, creo que en este último corte falté a uno. Ha estado procurado, ya está en casi todos, pero creo que hubo uno en el que no pude estar, el colegio de psicólogos. Entonces, yo tengo la relación de los encuentros Ever, o sea, yo tengo yo todos los espacios tomo asistencia. Sí, ¿por qué canal se le envían las relatorías? De los... Eso se envía con... bueno, ya un tema que es importante. Digamos, por ejemplo, permítame un segundo. Digamos, por ejemplo, ustedes van a organizar la información para las evidencias de sus actividades, del control de actividades, ¿cierto? ¿Qué es importante? Si son mucha información, yo les recomiendo, por ejemplo, generar un Dropbox, un Drive, un OneDrive y me lo comparten por enlace, con eso no cargamos mucho, sino hacen una sola carpetica y la comprimen y la suben por el espacio del control de actividades, del seguimiento. Cada una de las actividades tiene un enlace. Se pueden subir varios archivos, pero lo recomendable es que compriman para que no cargue mucho. ¿Sí? Entonces, esas actividades Ever, tú las puedes, o sea, armas una sola carpetica y a medida, por ejemplo, anexo 1, anexo 2, anexo 3 y le pones un titulito y ya, cuando ya está toda armada la carpetica, la comprimes y me la subes por seguimiento. El informe final por informe final. Por la herramienta de actividades, ¿no? Por las actividades de seguimiento, segundo corte. Allí sí. Entonces, claro. Exactamente. Sí, señor. Ok, gracias. Profe, por ejemplo, yo que como estoy ayudando a documentar una cantidad de cosas de seguridad y salud en el trabajo, tengo un informe que se le presentó a la gerencia y lo realicé yo, pero igual es pues, información como muy de la empresa, son muy esquivos. Por decir, yo lo que hago en Excel y todas las diapositivas las tengo guardadas pero dentro del computador de la empresa. Sí. Entonces uno ahí cómo hace, porque ellos son súper recelosos, por decir, la doctora siempre está ahí y me dice, no vas a meter memorias. Pero entonces, es que uno ahí cómo hace.
Ah, pero es que usted porque es puede. mucho lo que yo he hecho, o sea, son muchas cosas que yo le he hecho y le he ayudado con los informes para la gerencia y todo, y a montar el programa porque no lo tenían montado. Entonces yo digo ahí, si yo no puedo sacar esa información de ahí, ella lo que puede hacer es darme actas de que yo se las hice. Sino que ¿Me lo hago que nos, entender? sí, pero es que lo que nos interesa, o sea, por lo menos lo que a mí me interesa eh, es ver su competencia en la escritura, en la redacción, en los Ajá. conocimientos, Porque a ¿sí? mí me interesa que usted vea todo eso que yo he hecho. Claro, Porque usted todo perfectamente lo les dice, ah, no, pues mándenme unas fotos de talleres. No, pues que cualquiera se para al frente de cualquier grupo y se toma una foto y no, dice que se fue al taller. eso. Entonces, no, la idea es que podamos ver las competencias y a partir de eso, pues validar. Listo. No, déjame, ya revisamos entonces, Gladys, y si no en algún caso, pues hablamos con tu cooperadora. Y aunque, Eso con la cooperadora, eso. listo, eso no hay, Sí, no hay dificultad. listo, gracias. Bueno, muchachos y muchachas, preguntas, inquietudes, pregunten ahora, porque es mejor dejar de una vez las cosas claras, cuestión de que todo eso. Yo hice una relatoría en la planilla, en la columna de horas académicas, estudiar la grabación, ustedes está bien así, profe, sí, sí. Aquí acuérdense que en la planilla, o sea, digamos, por ejemplo, las relatorias de los encuentros, bueno, de todas las actividades que no se participaron, hay como unos tiempos. Más o menos se gastan, digamos, ahorita, por ejemplo, este encuentro son 2 horas, ¿sí? Pero quienes no estuvieron en los encuentros, en las actividades, entonces son 2 horas la escucha y la relatoría, entonces hasta 4 horas. Entonces, ser coherentes también con el número de las horas, ¿no? Hola. Bueno, entonces, todo muy claro, muchachos. Si queda, si tienen alguna inquietud, si tienen alguna duda al respecto, por favor no duden en escribirme. ¿Listo? Sí, es muy importante, muchachos, cerrar bien. Muchos de ustedes son trabajadores de sus agencias, entonces, eh, pues con más razón, quienes ya se van, cierren bien. O sea, uno siempre tiene que, cuando una puerta se abre, dejarla entreabierta, porque uno nunca sabe, y dejarla con la mejor impresión. Listo. Entonces, agradecerle sus espacios. Eh, Muchas gracias a quienes han participado constantemente. Es muy importante que tengan, quienes van a seguir en nivel 1 y nivel 2, quienes avanzan, sigan fortaleciendo. O sea, yo sé que ustedes tienen muchas actividades, que muchos trabajan, que tienen hijos, bueno, todos tenemos muchas ocupaciones. Pero es muy importante que ustedes tengan esa consideración y aprovechen los espacios que se les facilita, aprovechen las asesorías. Una práctica no se lleva pues solo, una práctica es un acompañamiento y ahora que ustedes tienen la oportunidad de equivocarse de alguna otra manera, porque ya después en una empresa esas equivocaciones van a tener consecuencias. Obviamente que aquí también van a tener muchas consecuencias, entonces para que contemplen esos aspectos. Listo. ¿Preguntas nada más? Ahí eso es también importante que, pues, si van a participar, participen pues desde el comienzo, ¿no? Porque, entonces, buenas noches, que estén muy bien, que descansen, quedo pendiente. No, yo tomo la asistencia a Joana. Ah, bueno, profe, muchas gracias.
Yo tomo la Profe, asistencia. recuerda la información que le iba a enviar al correo. Usted me dijo. Para que me dé una miradita, si me hace el favor. Ah, sí. Sí, Listo. sí, yo lo vi ahorita, pero no me quedé con el correo en borrador. Pero mañana Ah, te lo mando, Claudia. Listo. bueno, muchas gracias. Listo, que descanse. Muy buena noche para todos. Profe, muchas gracias. Chao. Chao, profe, lo mismo.